¿Quién También tuvo? va, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué tal? Jueves 13 de octubre de 2022, una nueva edición de Carta Ciudadana. Increíble cómo pasa el tiempo. Estamos a mitad del 10º mes del año. Saludo a María Ignacia Castro. María Ignacia, ¿cómo estás? Hola chiquillos, ¿cómo están? Bien, pues qué gusto estar de nuevo acá en el programa y como estuvimos feriados ahí entre medio, así que me salté un par de programas y que ahora estoy contenta de estar de nuevo acá con todos nuestros queridos auditores. Y quienes nos ven en nuestro canal de YouTube. Además. Bueno, además, por cierto, que se me olvida esa cuestión, pero sí, también, el canal de YouTube súper importante y entretenido porque además, yo veo estas cosas en YouTube, en todo caso, programas que los dan durante el día y los veo en la noche, ahí en el canal de YouTube, así que entretenido. ¿Y lo ves en tu celular o lo ves en el computador, Ignacio? No, en el computador. En el computador, a toda pantalla. A toda pantalla. Bien. Sin filtro, no me lo pierdo todos los días. Sin filtros. Ahí está mi amigo Gonzalo Feito. Sí, claro. Ahí está mi amigo Eugenio Figueroa, que es el editor, o más bien el orejero de Gonzalo. Es muy simpático ese. Yo te conozco gente que trabaja en el programa. Es bueno, es entretenido, yo me entretengo. Lo que sí, bueno, una de las cosas entretenidas que era el programa era que teníamos poca publicidad, porque como no es un programa de televisión que no te cortan el programa para pasarte la publicidad de los reclamos y qué sé yo, pero ahora tiene tanto auspiciador que el hombre se demora. Mira, para entrar ya son 5 minutos de puro hablando de auspiciadores, después a mitad de nuevo. La embarró como ha ido tomando vuelo la cuestión. Increíble. No, increíble. YouTube tiene la gracia que además puedes ir poniendo las menciones ocupar mucha gráfica para no ir a tanda, así que... Pero este programa va para allá, así que la gente se tiene que suscribir a nuestro canal de YouTube. Saludos, Ladislao Ureta. Ladislao, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Felipe. Un abrazo, Ignacia. Se acaba de incorporar aquí el príncipe, así que le mando un abrazo enorme. Le mando un abrazo y un beso además. Un beso. Qué cariñoso. Juan Francisco Maquena, que le dijo a la Ignacia Castro el otro día, qué bueno que estáis hablando de corrido, ley. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Muy rubio te veo, ¿ah? ¿Te estás tiñendo? Ah, no, son las canas. No, era la luz, era la luz. El efecto de la luz. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Gusto saludarte. Bien, muy bien. Oye, pude constatar en terreno que el Ignacio está hablando de corrido, fíjate, porque ¿te acuerdas que en el programa del martes yo comenté que había ido y que habíamos estado en un programa de radio, en Radio Ritmo de San Vicente Tahuatahua? Bueno, después tuvimos una comida ahí con varias personas. Eso no lo habías contado. No, pues claro. Cordero al palo. Y la María Ignacia, oye, olvídate el discurso que se mandó de candidata. De candidata, cállate. Nada que ver de candidata. Todavía no es nada candidata, pero va para allá derechito. ¿Y tú la aplaudiste, Juan Francisco? Por supuesto que sí. De pie. Me emocioné. Porque la Ignacia, tú has de saber tú que la Ignacia es una creación mía. Sí, claro. Por don Francisco. En todo caso, para evitar problemas como el que me mandé yo la semana pasada, di creación tuya mediática. Mediática, por supuesto. Claro, por supuesto, mediática. Ah, sí, pero sí, bueno. no vaya a decir que la inventé, porque eso sería tremendo. Sí, yo la inventé. Muy habitual en los medios de comunicación, ¿ah? Claro. Por ejemplo, don Francisco siempre dice, pero ese gallo lo inventé yo. Ese gallo está ahí gracias a mí. Así que es muy bienvenida a los medios de comunicación, Ignacia. Algo que a Juan Francisco Maquena le gusta más que contar plata. ¡Újale! Y desde siempre, Ignacia. Oye, pero estuvo muy entretenida nuestra historia de... Nuestros corderitos al palo estuvieron muy buenos. Ya. Oye, bueno, la Ignacia es testigo de que yo ya tengo fan club. Pregúntale nomás, pregúntale. Sí, eso estábamos hablando de tu fan club. ¿Y tu target, Juan Francisco, igual que el mío? 75, 80, en fin, Montepiá, jubilada. ¿Ese es tu target o es un poquito más joven tu target?
No, yo, el mío es un poquito más joven porque Ah, como tú recordarás, yo soy más joven que tú. no, no, o sea, meses, digamos, pero lo que no da para nada. Tú eres el de ca- 1970, ¿no? Tú eres del año ¿Tú, 70. qué año naciste tú? El 71 nací yo. ¿Qué mes? Junio. Bueno, ni siquiera un año de diferencia, porque yo nací en septiembre del 70 y tú en junio del 71, o sea, 10 meses. Nada, No, a todos los nada. efectos eres mucho mayor que yo. Mucho mayor. Mucho mayor que yo. Bueno, ya. La Oye, Juan Ignacia es menor Francisco, y la aislado también, por claro, si la súper gente quiere menor. preguntar. Sí. Sí. Oye, Juan Francisco, para que tú veas que yo no soy, ¿cómo se llama?, obsesiva con mis cosas, mañana tengo una hora con María José Maquena. hermana de, No, 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 es una ¿no? prima mía, pero Es que una prima. es una médico sí, muy destacada. Ah, sí. muy Porque bien. Médica, una médica. Juan Francisco Maquena tiene muchos parientes, la aislado. Muchos. No, bueno, ahí se encontró con Muchos. algunos allá en nuestra comida, pero gente que trabajó mucho con nosotros, gente que le tiene pero un cariño increíble a este animal de Juan Francisco, No, y me imagino Juan Francisco Maquena ahí como un verdadero pavo real, digamos, o sea, pero conversando con sí, todo el mundo se le Oye, acercaba. ¿Ah? pero el target no será como el de DiCaprio, ¿no? Porque DiCaprio llega hasta los 25, 24. A los 24 Bueno, desecha a las novias. ¿Ah? bueno, Juan Francisco Maquena dijo que el target era menor que el mío. Ajá. No dijo hasta qué edad, pero yo evitaría hablar más de ese tema porque a Juan Francisco la casa lo Claro. arrienda corta, porque el hombre, bueno, No, pero esos son pero es que tú no, tú no logras manejar a los fans. Cuando hay fans, los fans son independientes de ti, digamos. Eso no quiere no, por decir que tú les supuesto. prestes oído, nada. Son fans. Lo que pasa es que la señora de Juan Francisco Maquena, con muchísima razón, con toda razón, bueno, todo este tipo de conversaciones, en fin, no le parecen, entonces yo la protejo porque Maquena es un cocoroco. Entonces, bueno, la Ignacia fue testigo, ¿o no, Ignacia? absolutamente. ¡Uh! Oye, pero era estado ahí, pero en su máximo esplendor. Y te apuesto que habló con todo el mundo, ¿no? Sí, habló con todo el mundo, Ah, conocía a medio Chile, pero está ¿ves? bien, Claro. porque era lo que necesitábamos que la coordinadora de Movimiento Ciudadano estuviera ahí con Claudio Salinas, para Salina. que la gente, Salinas, claro, para que la gente los viera, supiera quiénes habían sido un poco los que están detrás de todos los movimientos ciudadanos que estamos necesitando que apoyen todo esto que queremos que salga adelante una vez por todas y se termine, porque la verdad es que queremos que ya este trámite de la convención, de la constitución, ya no sé en qué vamos a quedar, tenga un punto final de una vez por todas, porque estamos con muchas cosas encima, han pasado muchas cosas que la verdad no, la verdad tenemos que aquietar un poco las aguas. Esto que está pasando con Carabineros, hoy día se murió uno o dos, no sé cuántos que se murieron ahora, por los ataques que tuvieron y todo, creo que son cosas que no se pueden seguir permitiendo. Tenemos que poner un punto final. Encuentro que ya no podemos seguir siendo tan laxos, tan así como, no sé, la verdad es que me pasa que no sé por qué no hay puntos finales y por qué no hay detenidos y por qué no hay luego las expulsiones de la gente que no tiene que estar aquí en Chile, los extranjeros que vienen a hacer puros destrozos y puras cosas que no corresponden a nuestro país. Yo la verdad no Bueno, entiendo. ¿Qué al están menos el esperando? presidente prometió expulsión de los inmigrantes que atacaron a unos carabineros Sí, en, esperemos que en así Puerto sea. Montt, y viajó a Calama, al norte, en fin. Prometió mayores herramientas para la policía, prometió también vehículos un poquito más, vehículos un poquito más modernos, por decirlo de alguna manera, porque hay que señalarlo también, si Carabinero, y lo hemos hablado acá, no solo tiene un problema ahí de legal, si se quiere, o de respaldo de las otras fuerzas que integran, digamos, las fiscalías, en fin, sino que también, o los tribunales, sino que también un problema de logística, digamos. Tú no sacas mucho con combatir el crimen organizado en sus distintas formas
Si es que los tipos escapan en moto o escapan en autos de alta gama, como le gusta decir a los carabineros y a los periodistas policiales, y tú tienes autos que no están capacitados para eso y además tienes pocos autos, porque esa es la otra, digamos. po. Entonces, no sacas mucho con tener una buena intención, si es que, bueno, al menos, Quizás lo que pasa es que de las al menos intenciones, hay esa promesa. Ahora, yo, sin ánimo de bajarle la caña, ni a las personas, sobre todo, que son víctimas de delincuencia o lo han sido, y que ven esta noticia como algo positivo, lamentablemente les quiero contar que yo he visto muchas veces, cientos de veces, sin querer exagerar, que cuando ocurren hechos de violencia extrema, como lo que le pasó al carabinero en San Antonio, la autoridad de turno ese mismo día u horas después hace anuncios de este tipo. Y lo hemos hablado acá 1000 veces. Las autoridades pareciera que creen que cuando tú anuncias compra de radio patrulla y cosas materiales, digamos, tú crees que con eso vas a calmar y no calmas nada, digamos, no logras nada. Uno no podría calificar la buena intención, pero siempre es como reactivo, ¿se fijan? Siempre es a propósito de. Tal vez ese carabinero no hubiese muerto, en una de esas no habría habido ningún anuncio. Eso es lo que quiero decir, digamos. sí, yo también creo que ojalá que las promesas se cumplan, porque ya promesas tenemos varias en cuanto a esto y finalmente no hemos visto muchos avances. No sé qué opinas tú, Ladislao. Sí, yo creo que falta un poquito de... Faltan, yo creo que tres cosas. Decisión política, y eso significa respaldo a la autoridad, que es lo que se supone que está haciendo el presidente ahora, ¿no? Pero no basta con la decisión política de respaldar si eso no se traduce también en mayores recursos. Aparentemente el presupuesto de la nación viene para el próximo año con más recursos para carabineros y para las policías. Pero también una decisión jurídica relevante. Hay que dictar normas jurídicas más estrictas. Yo creo que hay que darle recursos a Carabineros y hay que darle apoyo a Carabineros y darle normas que le impidan no necesariamente ejercer la fuerza en legítima defensa, digamos, sino que poder usar la fuerza de manera disuasiva, que es lo que no está ocurriendo hoy día. Carabineros hoy día prefiere arrancar del sitio del suceso a tener que verse posteriormente enfrentado a un proceso criminal en el cual se actúa con gran celo por parte de la Fiscalía en contra de Carabineros. O llanamente no ir. De poder. Claro, no solo van, escapar, en fin. sino que ni siquiera ir, digamos. Y el otro tema que es súper relevante, yo no sé si ustedes leyeron algo que ha circulado en las redes, pero que a mí me parece súper delicado, ¿eh? No sé si a ustedes les llegó, a mí al menos sí, de que actualmente existe una preocupación en las Fuerzas Armadas, en particular en el Ejército, porque desde la Subsecretaría de la Fuerza Defensa, Armada. ¿sí? Subsecretaría de la Fuerza Armada. De las Fuerzas Armadas le están solicitando información muy concreta respecto de quiénes son los que ejercen las cátedras, qué tipo de cursos son los que imparten, cuál es la formación militar, en qué consiste, y aparentemente existe el ánimo de meterle mano a la formación de las Fuerzas Armadas. Y el que está pidiendo información es ni más ni menos que un dirigente del PC, digamos. Y ese tema es súper delicado, ¿eh? Entonces, no, yo creo que aquí, para poder resolver el tema de la autoridad y del poder y de la fuerza, ¿no? Porque aquí lo que se requiere es que el Estado ejerza la fuerza. No solo se requiere decisión política, respaldo político, norma jurídica, recurso económico, sino que además no se puede dar este tipo de intervenciones, digamos, que son súper delicadas, como querer meterte desde el poder político, meterte en la formación. Estamos hablando solamente del Ejecutivo, ni siquiera con la venia del Congreso, de los otros poderes del Estado, sino que el Ejecutivo querer meterle mano a la formación y a lo que se le enseña y quienes enseñan en las Fuerzas Armadas.
qué delicado. Pero Claro. eso, sí, yo lo leí aislado, pero eso es una interpretación, perdona, No, porque a mí me llegó fíjate que a mí lo solamente, que me llamó la a mí no me, atención es que no no, se sepa, es al revés. A mí lo que me llamó la atención es que el Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, y también ya te agrego el Poder Legislativo, pero sobre claro, todo el Poder Ejecutivo, que no sepa exactamente los cursos que se imparten y los profesores que están asignados. A mí me parece de toda lógica que se conozca eso. No tiene nada de malo. Lo que pasa es que se da una interpretación de que, entonces, como se está solicitando eso, lo que se quiere es intervenir y designar a quienes hagan las clases. Así lo veo yo, digamos. pero en todo caso, si es que la idea es esa, es intentar develar, simplemente develar, no meterle mano, sino que develar. Yo no sé si quienes hacen clase, porque también es como complejo que yo empiece a preguntarle o eh, a calificar en una universidad, porque aquí la formación de los cuerpos armados, no sé, el mando de los generales o el Estado Mayor, claro, tiene que haber personas que pertenecen a la institución y que los forman, pero que yo empiece a preguntarle quiénes son, más o menos con nombre y apellido, o sea, me parece complejo, me parece un tema complejo. Hay una cierta autonomía de las No sé. Fuerzas Armadas. Está bien, y si quieres hacerlo, bueno, hazlo con la venia de todos, digamos, háblalo, pon el tema en el tapete, no lo hagas como para callado, porque eso es lo que circuló en las redes, digamos, que le llega un oficio de carácter reservado a las Fuerzas Armadas, dirigidos del gobierno, en el cual le empiezan a pedir antecedentes de quiénes son los que hacen las clases, qué es lo que le están enseñando, no sé, no sé, Está bien. complejo. La Fuerza Armada, en realidad, si uno ve el comportamiento y la sujeción del mundo militar al mundo civil, ha sido bastante claro desde que se entregó el mando por los militares el Sí, año pero 90. hay oscurantismo por los aislados. O sea, concordemos en que el fraude en Carabineros, el fraude en el Ejército, situaciones irregulares tienen que ver necesariamente con que habían áreas en las cuales el poder civil no entraba. Y eso está con testimonio, eso está con documento establecido con autoridades de la época que señalaban frente a cualquier posibilidad, nosotros miramos para otro lado y que ellos se la arreglen solo porque ellos se manejan así. Y mira lo que quedó. Entonces, está bien, entiendo la lógica ideológica y que sea un comunista, entiendo todo eso, pero de que efectivamente, como lo dijo el ex ministro y actual senador José Miguel Insulza, que en Carabineros y en las Fuerzas Armadas se mandan solo, bueno, no sé qué tan distante de la realidad puede ser eso, digamos. Entonces, Yo creo que ahora, asusta, el control de los preocupa, dineros, entiendo, claro, el pero, control de los dineros está bien, me parece el control de los dineros obvio, y de los eso Eso sí, pues, eso está obviamente. perfecto, está muy bien. pero no es, pues. Pero lo que pasa O es que, sea, está perfecto, pero no funciona así. claro, bueno, eso habrá que crear los mecanismos y eso tiene que discutirlo el Congreso Nacional. Pero lo que me parece delicado es que conociendo la historia, cómo se ha dado las dictaduras en América Latina, en particular Venezuela, de qué manera se corrompió a las Fuerzas Armadas, de qué manera se les cambió la capacitación, se les metió la ideología dentro de la formación. Y tú tienes hoy día un ejército que defiende una dictadura atroz como la de Maduro. A mí me produce un poquito de desconfianza que el subsecretario comunista, que por supuesto ellos apoyan incondicionalmente el régimen de Maduro y otros, empiecen a pedirle antecedentes y quieran meter mano en la formación de las Fuerzas Armadas. ¿Y Porque eso ahí se sí que puede? estamos, porque ahí sí que ¿Legalmente se está, puede? es que, Pero ¿Constitucionalmente se puede? Laislao, pero tú, a ti se te olvida un punto que es fundamental en lo que acabas de decir de las Fuerzas Armadas en Venezuela. Las Fuerzas Armadas en Venezuela están todas compradas. Las Fuerzas Armadas en Venezuela, Maduro no ha caído lisa y llanamente porque golpe de Estado es muy difícil que haya. no, Y no no lo va va a a haber haber. golpe de Estado porque las Fuerzas Armadas literalmente están compradas. Pero tú los compras de dos maneras, pues, Felipe. Los compras uno
con los propios recursos del Estado. Lógico. ¿Y tú con lo- ves con- eso con lo- posible en Chile? ¿Con los mecanismos que existen? Yo no lo veo posible, bajo No ningún sé. punto de vista. No sé, pues, pero aquí había un intento de refundar el país, pues. Aquí había una constitución en que, acuérdate que el presidente de la República, en este caso a Boric, en este No, caso, si ha habido de todo. le iba Ha a habido de todo. corresponder ser la máxima autoridad en tiempos de paz, o sea, era el comandante en jefe, por así decirlo, el jefe máximo de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. El presidente de la República no es el comandante ni es el jefe máximo de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz, solo en tiempo de guerra, Bueno, en no en Estados tiempo de Unidos lo es, paz. pero en Estados Unidos lo es, pero está bien, pero también para ser justos, digamos, y sin defender a nadie, que no se nos olvide también que en este país la ideología a las Fuerzas Armadas no partió interpretándolo con la idea de la convención. Recordemos lo que pasó el 11 de septiembre del 73, digamos. Yo creo Y que eso, por Dios, que ha costado sacarlo, ¿no? sí, pero yo creo que es una Por materia, eso digo, entonces, esta materia es una materia que debiera ser discutida en el Congreso Nacional. puede Yo creo ser, yo puede creo que el ser. Congreso Nacional es la instancia en la cual uno puede discutir si determinados principios formativos debieran incluirse o no, de qué manera regular, de mejor. Pero no sé si el Poder Ejecutivo por sí ante sí puede empezar a hacer estos requerimientos. Me parece que no es lo apropiado. Si quieren poner el tema, pónganlo. Si el Poder Ejecutivo tiene la facultad, el Colegio Legislador tiene la facultad de poner los temas, poner las leyes y poner las discusiones en el Congreso Nacional. Y que el tema sea abordado, sea tratado, pero tratado y abordado, no empezar a pedir información. Y esa es la parte que me parece Sí, no, sí, compleja. es verdad. Es verdad, porque esta cuestión tiene que ser absolutamente sin ideología Y detrás, transparente, sí. de manera absolutamente transparente. No que empiecen las Fuerzas Armadas a decir, oiga, ¿sabe que me están pidiendo información? Nunca en todos estos años me la habían pedido y me están pidiendo información, no respecto a las platas, me están pidiendo información Obvio, de y por quiénes qué son los está que bien, forman, pero cuáles vuelvo son al los punto, ramos. y vuelvo al punto, debiera existir eso, pues, y no existe. Sí, sí, Está bien, debiera pero que, existir, Es, pero no, es el- pero una pero que lo haga el Congreso. Está bien, que la haga quien quiera, pero no puede ser de nuevo que haya oscurantismo en ciertas áreas de las Fuerzas Armadas, como cualquier otro órgano del Estado. ¿Ah? Yo no me quiero Sí. obsesionar con las Fuerzas Armadas, no me interesa tampoco, nunca me ha interesado. Pero son áreas en las cuales son resabios que vienen desde hace un tiempo, en que tú no podías tocarlas. No se podían tocar. O sea, tanto así que no se nos olvide que hubo ejercicios del Lazo y Boinazo, y ni Sí. siquiera por las Fuerzas Armadas, por un negocio del hijo del general Pinochet. ¿Se acuerdan, Sí, verdad? sí, pero eso fue Entonces, hace, pero eso fue hace, que, pero eso fue hace 30 años, pues, Felipe. por supuesto, Yo, pero Ladislao, pero y el ¿qué tema, tanto? La pregunta es que, pero por eso te lo digo, entonces, si fue hace 30 años, lo que tú estás reclamando legítimamente, eso se debió haber resuelto hace 25. ¿De qué están hablando? ¿Por qué están peleando? No estamos peleando nosotros, no nosotros estamos peleando, discutimos con Ladislao. estamos simplemente intercambiando opiniones. Estamos Analizando un hablando tema. del problema de Carabineros y las fuerzas de orden, primero De que lo- la de lo- partimos con eso, Sí. y después, ¿cómo se llama? Dale, Igor. Y luego el oficio que le llega del subsecretario PC de las Fuerzas Armadas, en que le pide información muy concreta a las Fuerzas Armadas respecto de quiénes son los que ejercen las cátedras, cuáles son los ramos, qué materias son las que le están pasando, con un propósito específico, que probablemente es meterle mano, ¿no es cierto?, a la formación de las Fuerzas Armadas. Pero no me está oyendo. No, Sí, pero pues, no ¿para qué importa, ya está. preguntáis? Ya, oye, Bueno, Andrés Hernández me ayuda porque a mí se me había pasado, porque yo había visto el video. No sé si ustedes vieron el video en que el presidente Gabriel Boric, y que fue viralizado, ¿verdad? Se observa a un dirigente diciéndole que es un hombre nacido y criado en Calama, zona de sacrificio, en esta tierra donde ustedes los políticos nos tienen abandonados, y ahora estamos acá, señor presidente, cuando ustedes tomaron el gobierno a base de destrucción del país, llamando a las protestas y quemando al país entero.
Ante esto, el dirigente identificado como Luis Campillay continuó manifestando su descontento mientras trabajadores del recinto intentaban que no se acercara al presidente. Usted negó el 10% de la AFP, cuando en su campaña prometió entregarlo y se burló de todos los chilenos, señor presidente. La visita de Gabriel Boric a Calama es una falta de respeto para con los calameños y el alcalde Eliseo Chamorro es un alcalde inoperante. Apareció también dentro de la publicación. Y finalmente advirtió a sus seguidores sobre la asistencia de Boric en el local comercial donde se desarrolló el tenso momento. Atención, Calama. Ya, no lo voy a decir lo que viene después. Ya. Oye, Es parte de. Muchos dirán, bueno, es parte de la democracia. Obvio, porque es parte de la democracia. Felipe, Sí, Felipe, sí, aquí es estoy. que yo les tengo una sorpresa, mis reyes. Ya. Oye, pero estábamos hablando del video. No, pues No si Juan importa, Francisco pero- Maquena manda acá, pues sí. No Es sé que si esto, te quedó mira, clara, Ignacio. los programas son entretenidos cuando no son programados, valga la redundancia. Y cuando tú tienes ganas de hablar de algún tema, digamos. Además, Bueno, también, po. Ah, ya, Oye, qué no, bueno. lo que pasa es que invité hace exactamente 2 minutos Ya, a que se conecte por ya, 20 minutos ya, el gerente de asuntos públicos de Estudio Público, ya. que ha estado haciendo y tiene resultados de encuestas muy interesantes respecto a todo el tema del proceso constituyente. Y yo te tenía a mi amigo Axel Callis que va a entregar Data Influye, quería tener la Ahora, premisa aquí, pero no hay problema, Juan Francisco, yo te sigo. entonces se va a conectar en unos minutos más, no sé si les Ya, parece po. bien. Sí, me Estas parece son muy cosas bien. así que pasan en un programa como este, en donde En estamos vivo, En vivo, en permanentemente, Y en vivo. vivo, y en permanentemente vivo. sorprendiendo a nuestros auditores. ¿Ah? Claro. qué Sorprendiendo. bueno. ¿Mm? Tú sabes que el concepto vivo, voy a ocupar una palabra tal vez un poco ordinaria, Ignacia, pero espero, a estos gallos no les pregunto, porque estos gallos son flight peor que yo. No, el aislado no. Pero hay algo, no hay algo que le excite más a un periodista que el concepto en vivo. ¿Ah, sí? Cuando tú Claro. hablas de en vivo, una cosa loca. Tanto así que en Brasil existió durante mucho tiempo un programa que se llamaba Aquí y Agora, y que Mega, en una cosa increíble, algo nunca visto en la televisión chilena, le copió el nombre y le puso Aquí en Vivo. Y ya con el concepto Aquí en Vivo, el programa era más grabado pero no importa, pero el decir Aquí en Vivo era una cosa así, ¡ay! Lo que me está pasando en vivo. Bueno, ¿cómo se llama la persona que va a estar con nosotros, Juan Francisco? José Labé. José Labé, pero José Labé. es como trabalingüístico, ya, y él es director de asuntos. No, él es el gerente de asuntos públicos de Estudio Público, de la encuestadora Estudio Público, Público. de la de empresa de opinión. Estudio público. Ya, Sí. muy bien. Mira, básicamente, entre otras cosas, Estudio Público estuvo, si tú lo comparas con las encuestas pre-plebiscito de las demás encuestadoras, Estudio Público fue, junto con Activa, la que más se acercó al resultado final, Mira. errando en solamente un 3,6%. ¿Mm? Sí. Entonces, son estas encuestadoras y bueno, él tiene unos resultados bastante interesantes del último track que se hizo la semana, no sé si la- Sí. Él nos Yo podrá tengo contar. un cuestionamiento respecto a eso, porque sin prejuicio de lo que tú acabas de decir, que no me cabe duda, la encuestadora, tú sabes que entra en un silencio, son 2 semanas, si no me equivoco, ¿no? Sí. Claro. Antes del plebiscito. Ah, no, pero tú estás hablando, no, pero esto fue hecho en agosto. A Ya. principios de agosto. No, porque No, después mandan la aparecen cuestión diciendo, oye, confidencial, weón, solo para uso mira, de mí. nosotros pusimos esta encuesta en la notaría y mira, anduvimos cerca. El problema es que ellos muestran la que anduvieron cerca porque hacen como 5 encuestas entre medio y obviamente presentan la que más cerca estuvo, digamos, las otras 4 ni las nombran, pero bueno, entiendo ya. ¿Y cuándo se va a conectar el móvil? Ahora en unos minutitos. Ya. Muy bien. Bueno, Pero va a estar Pancho Malo entretenido, le parece que iba a ir preguntar a al hombrón. ¿Mm? Pancho Malo parece que va a ir a entregar su testimonio.
Sí, bien insólito. No, pero va al No, pero Congreso bueno, mañana a la entonces, mesa de negociación. Lo ya, encuentro bien ¿se dan cuenta insólito, ¿sabes entonces qué? que se reían de la tía Pikachu, ¿cómo se llama? Sí. ¿Viste? Sí. ¿Qué opinan del... Ha habido ¿De quién? avances, ¿ah? Ha ¿De habido quién? ¿De avances en quién? la mesa, ¿De en quién? la ¿De mesa los de negociación. puntos? ¿De los De los puntos? puntos, de los 12 ¿De los puntos 12 que puntos? el diario La Tercera publicó hoy día, señalando que existe acuerdo sobre esos 12 puntos. ¿Qué opinan ustedes? Pero según la tercera, porque según otros medios y otros personeros no hay acuerdo. La Tercera igual está informada, no. No, claro, no O me La, cabe la no, sea, menor duda, pero el problema es, la tercera fue la que reveló lo de Rojas Vade, ¿no? sí, pues, Fue, pero sí. está fue un bien. galazo de ellos. Sí. Bueno, la tercera también se equivocó con Paul Sheffer también. Así que te puedo contar hartas patinas de la tercera. Sí, el tema no es la tercera, el tema es cuál es la fuente. ¿Y cuál es tu fuente? ¿Sabes por qué? Porque hay un grupo que dice, no, vamos súper bien, yo creo que aquí resolvemos. Y hay otro grupo que dice, no, nosotros seguimos igual. Le dice, oye, pero ¿cómo si acá adentro decía que íbamos bien y afuera decía otra cosa? Entonces, mira, más allá de la cercanía o la lejanía, hay 12 puntos. Aparentemente hay 12 Aparentemente puntos. son 12 los puntos que son los denominados principios. ¿Ah? ¿Se acuerdan Sí. que se hablaba de los bordes? Ahora ya se Y ahora cambió el son... nombre y Los ahora son bordes, los principios. marcos, los principios, los Pero Claro, mire, terminales, Estado, ya a esta altura Estado dan lo mismo. unitario, separación de los poderes, es autonomía distinto del Banco Central. es distinto el concepto porque los bordes es como ponerle límite a la cosa. Aquí lo que Sí, están po. hablando es las bases, son las piedras sobre las cuales vamos a construir. Me parece mejor, me parece más propositivo cuando uno dice, Yo mira, también creo. hemos Los llegado a marcos acuerdos, no les gustaban a los comunistas. Es lo mismo. marcos, márgenes, no, aquí estamos Pero es lo hablando de mismo. que piedras sobre las cuales vamos a Es empezar lo a edificar esta mismo. estructura. Es lo mismo. Es lo mismo, pero no se No, escucha igual. no, es que no es lo mismo porque los otros son límites. Oiga, usted no puede ir más allá. Eso en definitiva es como una prohibición. Sí, Y pero es que eso principios no era, tenemos po. que hablar dentro de esto. Es lo mismo. Pero bueno, ¿no? Está bien. No, es que tiene razón No, Ladislao. Lo no otro es lo es mismo. de O dónde sea, partimos. yo pienso distinto, pero bueno, está bien. Ah, pero lo que yo, pero yo entiendo Está bien. Ladislao. Lo que está Yo te lo diciendo estoy es hablando, que yo te lo estoy es hablando de desde el punto dónde de vista legal, partimos. ¿ah? Yo te lo estoy hablando desde el punto de vista legal. Ah, bueno, está bien. Es distinto que yo te diga que te voy a poner prohibiciones. Tú puedes hacer lo que se te ocurra y yo te voy a poner prohibiciones respecto de lo que no puedes hacer. Esos son los bordes. Tú puedes hacer lo que se te ocurra, a excepción de esto que no lo podéis tocar. Pero otra cosa es cuando yo te digo, mira, en realidad vamos a partir de ciertos principios. Chile, estamos de acuerdo que va a ser un Estado nacional y aquí no va a haber plurinacionalidad, un Estado nacional y unitario. Y Es más o menos lo mismo que decir el tema de la plurinacionalidad no se va a discutir. Es lo mismo, Ladislao, pero bueno, está bien, te doy el punto. Está bien, te doy el punto. Ya. Yo te entendí Ladislao y se escucha mejor lo Ya. que dice Ladislao. Ya, No, listo. si yo también lo entendí, Ignacia, pero encuentro que es lo mismo. Sí, pero se escucha No, mejor, sí. ¿entiende? Oye, entiende una cosa. Entiende una cosa. En la negociación del plebiscito de entrada pasado, ¿Ya? la izquierda le quería poner asamblea constituyente. Sí, Y la derecha pujó para que se llamara convención constitucional. sí. Claro. ¿Te recuerdas, verdad? Razón, tú lo sabes. Sí, pues. Y Sí, la también razón, se quería hablar de sí y no. Sí, pero... ¿Y sabes por qué tú sabes- terminó siendo apruebo o rechazo? Porque la izquierda no quería que ganara el sí. Como ellos sabían que iba a ganar el apruebo, entonces no puede ser sí. Entonces, bueno, todas esas cosas al final es semántica, pero está bien. pero es relevante. Es relevante porque la Asamblea Constitucional... Pero la es Asamblea relevante para Constitucional... ti. pero técnicamente hablando. sí, No, técnicamente... No, pero técnicamente hablando es diferente. Las asambleas constitucionales son las que nacen habitualmente en los procesos revolucionarios. Pero La Ladislao, te recuerdo que la derecha hablaba de que iba a haber una asamblea constituyente igual a la de Venezuela. No lo digo yo, lo decían ellos. No, pero eso es lo que quería ponerle, eso es lo que querían poner en los revolucionarios, que fuera una asamblea constituyente. Y la asamblea constituyente es soberana. En un órgano permanente. Es absolutamente soberana. La asamblea constituyente es soberana, absolutamente soberana. En cambio, una convención constitucional, nacida de una reforma constitucional, convocada. Claro, hay un poder Ladislao, tú le puedes poner
tú Es le un puedes compuesto- poner el nombre que quieras a un lo que poder quieras contribuyente con los derivado. bordes o principios. Oye, se están Caemos de poniendo nuevo en lo mismo. lateros. Caemos exactamente de nuevo en lo mismo, porque tú puedes decir algo, pero puede tener una interpretación ese algo. Oye, Yo le puedo poner partido rojo, pero resulta que no nos gusta el rojo, pero se llama rojo. A eso voy. también le podéis poner partido azul para que se parezca a la U, pero bueno, eso es jugar en los pocheros en segunda división. Bueno. Tenemos a nuestro invitado. Este es muy bruto. ¿Viste No te qué voy a bruto? contestar esa pachotada, Juan Francisco, porque además No. hablar de fútbol contigo, tú tienes menos fútbol que la revista El Campo del Mercurio, así que no voy a hablar contigo de fútbol. Está con nosotros, se puede conectar porque no lo vemos, ¿Sí? a José Lavé, que es el gerente de Asuntos Públicos de Estudio Público, ¿no? ¿Estás ahí, Sí. José? Así es. Sí, ahí Sí, está. estamos aquí. Lo que pasa es que me pilló la reunión en un taco aquí en el centro del camino a mi casa para poder conectarme y darles la cara como corresponde. Lo que pasa es que voy atrasado, pero me pude conectar, hablé ahí con Juan Francisco y cualquier pregunta o para contarle un poco de lo que vamos a hablar por parte nuestra, podemos hacer una pequeña introducción antes de dar la cara y mostrar la cámara. No, está y bien. poder hablar. El bonito rostro de don José. Pero vámonos de una, parafraseando a alguien que seguramente tú conoces, que yo trabajo con él en la radio El Conquistador, el sociólogo Axel Callí. Vamos a la data. Vamos a la data. Hay encuesta, ¿no? A propósito del tema constitucional. Primera pregunta. En la encuesta, ¿ustedes preguntaron sobre el plebiscito de entrada, por ejemplo, de una eventualidad de un plebiscito de entrada? En el estudio se hacen muchas preguntas, son preguntas de contingencia, se preguntan, al igual como la hace la academia, la criteria, también se preguntan popularidad del presidente, apruebo o desapruebo, se hacen muchas preguntas de las cuales van saliendo ciertos temas también constituyentes. Y en eso sí se pregunta, en el fondo, cuáles son las prioridades de los chilenos, y segmentando incluso por el votante de apruebo y el rechazo, para lo que se viene. Es decir, una de las preguntas que hacemos es, ¿cuál crees tú que es la prioridad para implementar dentro de las políticas públicas? Y se agrega, por ejemplo, salud, se agrega seguridad, se agrega control de la inflación, se agrega también el proceso o iniciar un nuevo proceso constituyente. Y en el caso global, queda en 9º lugar el proceso constituyente. Es decir, la gente está requiriendo de soluciones inmediatas a problemas del día de hoy, que en el fondo es esta delincuencia desbordada, esta sensación de que no nos cubre la salud y de que tenemos ciertos tiempos de espera, también tenemos esta inflación, este gasto, este costo de vida bien power, por sobre, incluso el control de la migración, por sobre el iniciar un nuevo proceso constituyente. La gente está un poco agotada. Y si lo llevamos a un desglose sobre apruebo y rechazo, el último lugar de las prioridades de estas personas que votaron en el 62% de rechazo, cree que es iniciar un proceso constituyente. Lo que no quiere decir que no se inicie. Lo que quiere decir esto es que no es prioridad en este minuto para los problemas reales de las personas. Ahora, estamos llenando todos los paneles, todas las conversaciones, los medios de comunicación sobre qué hacer sobre el proceso constituyente, pero no estamos, estoy interpretando lo que dice la encuesta y los números y la percepción de las personas, no estamos interpretando la necesidad real de las personas. Si tú vas a una feria, haces conversaciones en terreno o haces este tipo de estudios, nadie te dice, por favor, urgente, hagan una nueva constitución. Acá las personas tienen problemas de salud, se sienten completamente indefensas ante los delincuentes, sienten que la vida se le está yendo en collera, se le está poniendo muy cara, los sueldos ya no alcanzan. Entonces hay un problema país más importante y urgente que establecer una discusión permanente que genera cierta inestabilidad, cierto sentimiento como ¿cómo te podría decir? Sí, pero va bien acorde porque en el mejor de los casos podría haber plebiscito en abril. Y en el mejor de los casos, podría haber plebiscito de salida en octubre. Y en el mejor de los casos, podría empezar a funcionar, comillas, la eventual nueva constitución a fines del próximo año. Por lo tanto, eso está bastante acorde porque no es que haya un plebiscito el próximo domingo. Se está en otra etapa. Lo que nosotros identificamos, esta medición nosotros la hacemos hace más de un año.
en general, y pudimos anticipar también el triunfo del rechazo. Fuimos uno de los estudios que estuvieron más cerca de los números, anticipándonos al resultado. Es que en el fondo, ellos la persona que contesta, el chileno, pongámosle, está un poco cansado del tema. Y entonces al final, como ven que al final se votó rechazo un nuevo, el texto que se propuso, y también las dinámicas políticas. Acá no sabemos bien quién es el votante rechazo, pero sabemos que rechaza esta prioridad que se le da. Hoy en día, si tú ves la televisión o ves los movimientos en el Congreso, están súper enfocados en lo que está pasando con respecto a esto, y las negociaciones se están llevando en esos términos. Entonces la gente siente que no se está tomando el toro por las astas en relación a sus necesidades más inmediatas. Yo entiendo que los tiempos son abril, octubre y una eventual constitución para el próximo año, pero la gente dice, señores políticos, por favor, concéntrense en mis problemas de ahora, ¿ya? Una constitución significa construir el futuro de un país para los próximos 30 o 40 años. Y si hacemos eso apurado, como lo hicimos la vez anterior, obviamente con la pistola arriba de la mesa por el acuerdo de noviembre y otras cosas que eran otro contexto, probablemente nos va a salir mal. Probablemente no va a salir como todos queremos. Eso es lo que sentimos nosotros que está diciendo la gente a través de los estudios. Este es un estudio que tiene una muestra de más de 1.100 casos, tiene un margen de error bastante bajo y habla de otros temas importantes, como por ejemplo que a través de tanta inseguridad y tanta incerteza sobre el tema de la seguridad o el control de lo que está pasando, que las personas ya están pensando en algo que no se pensaba hace ni siquiera una semana atrás. Están pensando en que puede ser válida la pena de muerte para personas que cometan delitos graves en el fondo. Es un tema que está entrando. Pero eso nos va a llevar a un país en el fondo que ni siquiera estamos imaginando, ¿no? Un país que en verdad prefiere optar por la muerte de una persona para que no se cometan estos delitos antes de que controlar preventivamente la seguridad en un país. Oye, Felipe, José, una pregunta, Juan Francisco Maquena por acá. Juan Francisco, ¿cómo está ahí? Como Hola, voy hola. manejando y sin las cifras en la mano, hablo un poquito más acelerado, pero no soy tan acelerado. Está bien, Oye, no hay José, problema. Aquí te vamos apoyando. una pregunta, yo estoy viendo el resumen del track de la semana del 3 al 8 de octubre que sacaron ustedes, y una de las cosas que dice acá, que me pareció interesante, y quizás nos puedes comentar un poquitito de esto, es que el votante apruebo, que quiere un nuevo proceso constituyente al corto plazo, solo alcanza al 45.9% de las preferencias del que votó apruebo. O sea, el 45 o 46% del 38% de los chilenos que votó apruebo, Casi la mitad. solamente, claro, menos de la mitad O sea, quieren un nuevo proceso. sí, ¿Cómo lo ven ustedes eso? la verdad es que si no vemos esto como una luz amarilla para el mundo político, en el fondo incluso las personas más cercanas a la opción de generar una nueva constitución o que creen que la nueva constitución va a cambiar la vida de los chilenos, ni siquiera sobrepasa el 50% de las opciones dentro de la gente que votó a prueba. O sea, imagínate, sobre el 70% de la gente que votó rechazo considera que es la última opción dentro de todas las prioridades que podrían haber. Ahora, las personas pueden los políticos, o se pueden hacer políticas públicas y también hacer un proceso constituyente. Lo que pasa es que no se está permeando, no se le está dando, la gente no está sintiendo que sea prioridad la seguridad por sobre un proceso constituyente. La cocina política, como le dicen en todos los programas y en todos los medios, está ganándole en el fondo a la urgencia de gobernar. oye, Estamos José conversando Lave, con el gerente de Asuntos Públicos, Estudio Público, José Lave. La Ignacia te quiere preguntar algo, José. hola José, soy María Ignacia Castro. Hola, Mira, Ignacia. aquí hay yo no sé, pero a mí, ¿qué es lo que veo yo en mi cabeza y en lo que yo creo que lo ve mucha gente? Es que, por un lado, los políticos se tendrían que estar poniendo de acuerdo con esta cuestión de la Constitución, ¿verdad? Y por otro lado, yo veo que el gobierno es el que no se está haciendo cargo de todos estos problemas que estamos teniendo. ¿Por qué siempre le cargan todo a un lado? O el gobierno aquí está desaparecido, como que no funciona, como que la gente siente que el gobierno ya no sirve para nada. Porque tengo la sensación como que el gobierno no, como que solamente el problema aquí es del Congreso. El Congreso, diputados, senadores, hagan la pega, tienen que gobernar, tienen que arreglar esto, tienen que ver las inseguridades, tienen que ver ¿cómo se llama?
la gente que entra, ¿cómo se llama? La gente que entra afuera, la inmigración y qué sé yo. De migración, Pero como que totalmente. al gobierno no le ponen la urgencia cuando ellos son los que deberían estar detrás de todas estas cosas. Y el Congreso evidentemente preocupado de la parte legislativa, y obviamente que ahí cae totalmente el tema constitucional. O sea, normativamente, y ahí está Juan Francisco y otros abogados que pueden corregirme, pero lógicamente el fondo de la potestad constituyente recae ahora en el Congreso, pero el gobierno, quienes están en el Poder Ejecutivo, tienen que tener una opinión y dar una hoja de ruta para lo que viene. Lo que pasa es que como tuvieron una derrota tan aplastante y tuvieron también apoyos directos y otros tangenciales sobre los constituyentes que cometieron en el fondo, que construyeron un texto constituyente que al final no satisfajo a nadie prácticamente, o a muy pocos de los chilenos, y generó una amplia mayoría de rechazo. Al final el gobierno no está comiendo ni está dejando comer, y tampoco se está haciendo cargo de las necesidades más importantes, como es la delincuencia. Ahora, la delincuencia es algo que viene hace años, también hay que ser bien, ¿cómo se diría? Un poco duro, diciéndole Sí, que todo esto es justo. culpa del señor Boric, o del señor Jackson, o de la ministra Toa. No, esto es algo que viene hace mucho tiempo, que también tenemos que abordar todos los chilenos como acuerdo. Y un texto constitucional de 155 o 400 artículos no va a solucionar el problema real de las personas. El problema real de las personas tiene relación con que hoy en día y durante mucho tiempo se ha generado un poco una sensación de que se puede hacer lo que se quiere en un país, que se perdió el sentido de autoridad, y que en un país hoy en día delinquir sale mucho más barato de lo que salía antes. Y todo esto Claro. lamentablemente se generó a través del estallido social, que fue un estallido que nos generó conciencia sobre temas en lo que todos los chilenos estábamos en deuda, en que el mundo de los empresarios estaba en deuda, el mundo político también, pero hoy en día hacer un delito o cometer un delito en Chile es súper económico, y también es muy poco ejemplificador la pena. O sea, como decían ayer en un programa, no es que, o sea, cuando se prometió cerrar o terminar con la puerta giratoria, al final se robaron la puerta giratoria. Entonces, Se la robaron. Es se verdad, la es verdad. robaron. Y hoy día que prometieron no pitutos, por ejemplo, en el caso, me pasa otro tema, en el caso del gobierno ahora, son puros pitutos. Entonces, al final, lo que hay es una desconexión total y real sobre lo que las personas prometen en campaña y lo que cumplen después. Entonces, el chileno está cansado del populismo, el chileno está cansado de que le prometan cosas, y está cansado de esta cocina política que es muy necesaria. Nadie está diciendo que sea mala, pero lo que quieren es ver a los políticos trabajando y discutiendo de los temas que les afectan en su bolsillo, o en su vida, o en su paz en el momento de ahora. No quieren una cocina para cosas a futuro, o que los acomoda a ellos. No, la gente está inmediata, a tal nivel, y esa necesidad la genera también la inestabilidad que han generado los últimos procesos. La gente hoy día retiraría el 100% de sus fondos. La gente ni Sí, siquiera está pensando en su ahorro. Entonces, si no sí. entendemos el chileno de hoy día, no vamos a lograr satisfacer jamás las necesidades de políticas de las personas. Entonces, Oye, eh, José, hay poca conciencia, ¿te puedo interrumpir? por Ah, supuesto. Lado, dale tú, Lado. Sí, una consulta. José, ¿ustedes cómo hacen las encuestas a través de telefónica, ¿no es cierto? No presenciales, telefónica, y a un universo de cuántas personas? Ahora estoy dando la cara para que vean, porque no soy un holograma. Ya me estacioné, así que... a ver, esto no es por correo electrónico, o sea, esto no es por llamado telefónico. Las encuestas estas se hacen a través de un método que se llama Kawi, en que nosotros ¿Ya? tenemos una base de datos de muchos datos a lo largo de todo Chile, y se hace un envío masivo de correo electrónico, y un correo electrónico que llega a la intimidad de las personas, a su correo electrónico, y las personas lo responden. Tienen todas las A ver. preguntas, y las preguntas y la encuesta es válida en el momento de que se haya contestado hasta la última pregunta. Si no, no es válida. Y ahí nosotros recaudamos los casos, y esos casos nosotros después los ponderamos a través de la composición INE, y lo vamos ponderando también o por la composición del último resultado de distribución etaria a través del padrón electoral. Depende mucho del estudio que se haga. ¿Ya? Ya. ¿Y Este sistema el nosotros, universo persona? el, ¿Cuántas uni- el personas? universo de las ¿Sí? personas que respondieron a esta encuesta son más de 1000 ¿Sí? personas, el número Ah, exacto no más lo o menos. tengo,
Ya. O está en la ficha técnica, no tengo el número acá. No, si fueron 941 dice en caso de eso, éxito. 940. Lo que pasa es que Nueve- otra que hicimos sobre la AFP hoy día era sobre 1114 casos. Estas son 900. Acuérdense que la CADEM son entre 800 y 700. El método es por correo electrónico, ya no es presencial. Hoy en día no funcionan tan bien y son muy caros los sistemas presenciales. Además tienen algo que se llama el sesgo de cortesía, que en el fondo la gente responde poniéndose en el lugar de quien está encuestando, entonces a veces ni siquiera quiere responder, pero se pone en el lugar de la galla que está bajo el sol. Entonces, con las encuestas por correo electrónico, las personas responden en la intimidad, casi en la misma intimidad que tú tienes cuando votas, en Y si el queréis secreto. responder nomás. Bueno, Y si quieres responde. los del CEP te van a decir que ellos son más precisos que ustedes, pero bueno, está bien. Los presenciales Oye, van a siempre defenderse digo- ellos y los telefónicos, los correos electrónicos. La última pregunta me Pero llama la atención algo en relación a las mujeres, que dice que un 72% está de acuerdo con que las mujeres deben tener representación en cargos públicos, pero en base al mérito y no por paridad. Esa respuesta obedece a un universo uniforme de hombres y mujeres los que responden, digamos. O Ese más bien, 72%. ¿cómo es la pregunta? Perdona que te interrumpa al aislado, José. ¿Cómo es Sí. la pregunta? La pregunta, ¿qué dice la pregunta? Para que haya esa respuesta. ¿Es una pregunta con alternativas? ¿Es una pregunta, me imagino, es una pregunta cerrada, no una pregunta abierta, ¿no? tengo un pequeño problema técnico que cuando ustedes hicieron la pregunta se me fue el sonido por señal. Dale No el sé. aislado. Por eso, No, entonces, sí, que un 72%, según el track, un 72%, no dice si hombres, mujeres, no distingue, está de acuerdo con que las mujeres deben tener representación y cargos públicos en base al mérito y no por paridad. La pregunta que te hago, ahí la encuesta está formulada un 50% hombres, 50% mujeres, o sea, esto podríamos decir que es la opinión tanto de sexo masculino como femenino. este estudio en la ficha técnica tiene más composición de personas que participaron de género mujer, de hecho. Mira, Entonces, mira. bien interesante, y de hecho cuando lo desglosamos, no recuerdo la cifra exacta, pero la podemos hacerle doble clic después. Estaba muy por sobre el 50% cuando desglosábamos solamente a las mujeres. Es decir, cuando juntas el global entre hombres y mujeres, hay un 70%, tal como tú dices, que dice que las mujeres tienen que llegar a sus cargos hoy en día a través del mérito y El no mérito. de las cuotas o la paridad. ¿Ya? Sí. Eso es un cambio de paradigma total, pero también Mira. es quizá también tiene el efecto de que las mujeres de alguna forma, y bien logrado, han logrado también empoderarse, entonces quizá ya no es una discusión, porque ya se tomaron las cosas y los hombres también entendimos y dejamos Chile ya no es un país tan machista como antes. Sí. Oye, O sea, hay una conciencia. sí, yo a propósito de esa misma sección del track de la semana, en donde se habla de radiografía temática y valórica de los chilenos, fíjate que aquí leo tres cosas bien importantes y con porcentajes altísimos, como el que mencionaba, el aislado del 72,7, ¿no es cierto?, que está de acuerdo que las mujeres tengan representación, pero por mérito y no por paridad. También se dice que el 64,6 está en desacuerdo con que los pueblos originarios tengan escaños o cargos asegurados en el sector público. Después habla de que el 89,8 cree que los inmigrantes irregulares deben ser expulsados del país, o sea, altísimo. Y después habla de los temas valóricos, en donde los porcentajes nuevamente son muy altos a favor del aborto en 3 causales, de legalizar la eutanasia, de restituir la pena de muerte para quienes comiten delitos de alta connotación y del matrimonio igualitario. O sea, Chile, podríamos decir, José, que es un país en donde se valora altísimamente el mérito, número 1. 2, el orden, porque ahí hay una valorización de la pena de muerte por primera vez en cuántos años, y también respecto a la expulsión de los inmigrantes irregulares. Y 3, que se rompen ciertos paradigmas respecto de cuestiones valóricas como el aborto y la eutanasia. ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros lo vemos de una forma muy simple. Creo que los números hablan por sí solos. Chile es un país que con el tiempo y con todo este proceso de estos últimos 2 años, entre el estallido, la pandemia y también todo el proceso constituyente, ya dejó de creer en cuentos de hadas.
Chile es un país que, en el fondo, la misma comunidad, este 62%, se rescató del populismo de una forma bien audaz y bien consciente de las cosas que están pasando en Chile y en Latinoamérica. O sea, y eso ha hecho también que sea un país con menos medias tintas. O sea, hoy en día las personas, imagínate, se atreven a decir que prefieren estarían de acuerdo a una pena de muerte a una persona que cometió un delito de alta connotación, o también ya dices, ¿sabes qué? Paremos con el tema de los pueblos originarios, nosotros valoramos, creemos en los pueblos originarios, en todo lo que conllevan, la tradición, la historia que tienen, pero no me van a mover mis tradiciones. Yo creo en el Congreso, yo creo en el Senado, yo creo en mi himno patrio, yo creo en mi bandera. Entonces, de alguna forma los chilenos, después de todo digámoslo sinceramente, el circo constituyente, porque así lo fue, y así lo consideraron hasta último minuto que medimos cómo consideraban la convención, hasta el último minuto marcaba 36% más o menos de que consideraban las personas que era un circo. Dejó de creer en este cuento de hadas populista de que Chile va a ser un país, en el fondo, plurinacional y eso va a ser hermoso. De alguna forma nos pegamos una despertada ante el romanticismo y ahora se está más equilibrado, pero también peligrosamente se está inclinando a otros extremos. A mí me preocupa en lo personal. No sé si yo quiero vivir en un país donde exista la pena de muerte, yo quiero un país que respete a los pueblos originarios, yo quiero un país en que sí se generen espacios para que las mujeres puedan tener mayores accesos, para que se pueda compatibilizar el trabajo con la familia, y no un país extremo. En el fondo, con todo lo que ha pasado, con la incertidumbre y con el poco manejo y tacto de la clase política, estamos llegando a un país de más extremo. O sea, hay un partido importante, que es el Partido Republicano, que es un partido de derecha con todas sus letras, que está teniendo la pole position dentro de los partidos, dentro de la derecha, y eso también, no es que sea peligroso o esté en contra de ello, pero es algo que antiguamente no lo hubiéramos pensado jamás. El candidato José Antonio Kast terminó ganándole al candidato, en el fondo, que era de la clase media, que era el candidato no político, y han pasado cosas que de repente se nos olvidan. Entonces, peligrosamente, o nos estamos yendo a ciertos extremos. Ya no voy a hablar de la izquierda porque tenemos un presidente del Frente Amplio, un presidente que cree un poco en la violencia, en la forma de manifestarse violenta. Lo vimos cantando canciones sobre la muerte del RN o del UDI. Entonces, por el lado de la izquierda, el extremo ya nosotros lo estamos claros, pero estamos llegando a una extrema en la derecha también, o en la persona que no está de acuerdo con lo que se está haciendo en política. Sí, yo creo que estamos perdiendo un poco esta creencia en los cuentos de hadas, pero quizá nos estamos yendo muy a los extremos y eso es muy peligroso. Pensemos en El Salvador, pensemos en Brasil, pensemos en varios países del mundo que se han ido derechizando, y al final, por tener certezas de seguridad, certezas económicas sobre mi familia, estoy prefiriendo ciertos extremos. Sí. Ahora, más que derechizarse, ultraderechizarse. Ahí te quiero hacer un matiz, José, porque es bien trato de distinto. controlarlo porque no quiero tampoco pegarle un sector en específico porque no me corresponde. No, está bien, pero sí, porque los extremos siempre, a mi juicio, son malos, de derecha e izquierda. Pero a propósito de una de las preguntas que se tocó tangencialmente y por algo que sí o sí va a ir el próximo año, ahora yo siento que no está el horno para bollos, pero y por eso yo creo que el gobierno echó un poco pie atrás y lo chuteó para el próximo año, que tiene relación con el aborto libre y que uno de los principios que se está hablando sobre el tema constitucional, Estado unitario, la separación de los poderes del Estado, y dentro de eso el tema del derecho a la vida. Y la pregunta, te la quiero preguntar específicamente si es que te acuerdas. Dice, el 87,1% de los chilenos está de acuerdo con el aborto en 3 causales. Te pregunto, en esa pregunta decía, mantener el aborto en 3 causales, aborto libre, ¿cuáles eran las alternativas a esa pregunta? En la pregunta aparecía, es una pregunta binaria. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿O no estás interesado? 3 causales, sí o no. Y con 3 causales, entre paréntesis, se ponen las 3 causales para que sea incluso más informada la pregunta. ¿Ya? Pero es binaria, en el fondo, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Es para entender un poco las inclinaciones y cómo se está moviendo el péndulo ideológico valórico, ¿ya? No, está bien, porque no ahí uno puede interpretar de distintas formas la respuesta. Una, y corrígeme si me equivoco, es que mayoritariamente, casi un 90%, los chilenos están de acuerdo con que así sea. 3 causales. Pero también
puede haber otra mirada que puede decir, chuta, no podemos saber lo otro porque no está planteado. Lógico, los estudios de opinión, las encuestas, siempre dejan cosas arriba de la mesa porque no puedes preguntarlo todo, ni poner todas las alternativas, porque te genera, esto es más técnico, te genera cierto abandono, o a la gente también se aburre de leer y te abandona la encuesta. Y no Sí, es la idea, no, está la idea bien. es tener información. Pero claramente hay preguntas que faltan, y lo que sí hacemos siempre, cuando un tema arroja números tan extremos como el caso del aborto, o el caso también de la pena de muerte, es que después en la que viene la semana siguiente, le vamos haciendo doble clic a los temas, ¿ya? Sí, Entonces, claro. gracias a tu intervención, y nosotros estamos para aprender siempre, se puede hacer un doble clic sobre el tema aborto, un doble clic sobre el tema, No, pero no lo digo como compromiso, es porque también nos interesa como sociedad ir viendo distintas alternativas y mostrando algunas inclinaciones. no, sí, lo mío era de preguntón nomás, no era de crítico, era de preguntón porque quería saber el No, pero detalle, porque me interesó, me interesó porque además son esos temas que de cuando en vez de vez en cuando como que suben un poco en la discusión, no en claro, la prioridad de los ciudadanos, y en eso te doy el punto. Pero los temas cuando aparecen un poco en la agenda se discuten más, po, se habla más del tema. Entonces, por eso te preguntaba, exactamente, pero pero era de preguntón nomás, no era una crítica, ni mucho menos. La metodología es de ustedes, ahí no me meto. y si fuera crítica, por lo menos para nosotros es crecer. No, O sea, cualquier pero, crítica es constructiva, así que está bien. pero no lo fue para nada, no lo fue para nada. Oye, y para ir cerrando, porque estamos contra el tiempo, José, estas encuestas, ¿ustedes las hacen con qué periodicidad? Este estudio de contingencia sobre el tema constituyente lo estamos haciendo hace un año, y 2 meses antes de la elección de la convención lo empezamos a hacer semanalmente. Y hoy en día estamos haciendo, igual que la academia, un estudio semanal que Es semanal, emitimos los perfecto. domingos, es semanal, sí. Ya, perfecto, ya. Pues queremos agradecer a José Lavé, gerente de Asuntos Públicos de Estudio Público, por haber conversado este día jueves con nosotros acá en Carta Ciudadana. José, muchas gracias, y te queremos dejar invitado para que vayamos analizando estos estudios, porque son bien interesantes, para ver además si que existe sintonía, porque que es lo más relevante al final, pues. Lo que se discute, lo que está en la agenda, lo que aparece en los medios versus lo que el ciudadano realmente le importa. Opina, piensa. Exactamente, esa es la idea, en parte vocación, también interés por lo que está pasando en Chile, y nada, pues ideal que los medios, los programas, cualquier iniciativa vayan tomando estos temas con crítica, también con sabiduría, para poder compartir esto con las personas que están gobernando, porque a veces estar adentro del Congreso o adentro de la moneda te genera cierta ceguera, que es importante despejar a través de estudios o otras instancias. Oye, y para el plebiscito de salida anduvieron bien, parece, ¿no? Sí, nosotros anticipamos un 60% aproximadamente, y tuvimos una diferencia de 3,5 puntos con el resultado real. Y en algunos estudios o algunas láminas estuvimos muy cerca, pero en junio. Igual era lejos temporalmente, pero fuimos los que estuvimos más cerca del resultado. Mira. Dentro de los estudios que se hicieron en agosto antes del plebiscito. No, 60 fue, claro. El resultado fue 6-0, ustedes pronosticaron 5-0, digamos. Claro, Claro, al final, claro. Pero no nos pasó a casi todos los encuestadores lo que pasó en Brasil. No, claro. Que vieron claro, a kilómetros. Sí, claro. Hay una diferencia, porque además, en Chile estamos tranquilos. Pero eso también es por el voto obligatorio, ¿ah? Yo creo que el voto obligatorio te genera certeza, genera sí, eso, es verdad. sobre todo en Brasil, además en Brasil que hay una alta abstención, ahora no hubo tanta, bueno, en fin, ahí hay de todo. Ya, José, un abrazo, muchas gracias. Oiga, Chao, muchas José, gracias. gracias. Perdonen la dispersión, venía manejando, así que la próxima, Chao, José, muchas gracias. vamos a estar mucho más concreto y con lámina. Impecable, aquí de los que estamos acá, solo uno no es disperso, que es la de lado, el resto no, y la Ignacia también. Perfecto. Así que no te preocupes. Muchas gracias. Un abrazo, José. Chao, Ya, chao. saludamos, Chao. que esté muy bien, muchas gracias. Saludamos a quienes nos Chao, chao. escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, HD Radio, Radio Cogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo No Son, el Facebook, País Lobo Prensa, paislobo.cl, el podcast, ahí nos puede escuchar a la hora que usted quiera. Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio El Pingüino, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, ahí nos puede escuchar y ver en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua, y por supuesto recordarles que tenemos nuestro canal de YouTube, Carta Ciudadana, así que la invitación es para que se suscriban. María Ignacia Castro, un abrazo, que estés estupendo.
Chao, Limbombín, que les vaya bien. Un Que te vaya abrazo bien. enorme a todos. Don Ladislao Chao. Ureta, un abrazo, Chao. don Ladislao, que esté bien. Muchas gracias a los oyentes, a Maca, a Felipe, a la María Ignacia. Un abrazo enorme. Amables oyentes, como decía el gran Julio Martínez Prádanos. Y don Juan Francisco Maquena, el rey. Un abrazo. Esto fue Carta Ciudadana. Chao. Chao, chao, que estén bien. Chao. Chao, chao.